La guerra no da descanso. Solo a inicios de mes se confirmó que Estados Unidos enviará bombas racimo a Kiev y que Kiev planea aumentar la producción de armas con el propósito de convertir al país en el arsenal del mundo libre. Mientras las máximas autoridades confirman y debaten nuevos multimillonarios presupuestos bélicos, las tropas siguen en el frente. Los ejércitos continúan batallando. En este caótico contexto se sitúa el último comunicado del Ministerio de Defensa rusa. El mismo informa sobre muchas cuestiones, pero hay una que toma especial protagonismo: el número de caídos extranjeros que sostiene Ucrania. ¿A qué se refieren? Aquí respondemos eso y mucho más. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Amigos de Prensa Alternativa, que la guerra exige cuerpos no es novedad. A lo largo de la historia, millones han sido los soldados que se han sacrificado por defender sus ideales o los de sus líderes. El enfrentamiento entre la OTAN, Ucrania y la Federación no escapa de esas lógicas. El 10 de julio, el Ministerio de Defensa de Rusia informó a través de su red oficial de Telegram que hasta el día 30 de junio ya se había confirmado la muerte en los combates de más de 4.800 mercenarios extranjeros que luchaban al lado del régimen de Kiev. La gran mayoría de ellos procedentes de Estados Unidos, Canadá y países europeos. Pero no queremos precipitarnos. Para un mejor orden de la información, iremos desde el inicio del documento porque ustedes merecen una historia bien contada. El organismo inició explicando que en el contexto del fracaso de otra ola de movilización en Ucrania y para ocultar las pérdidas catastróficas del personal de sus Fuerzas Armadas, el régimen de Kiev ha intensificado el reclutamiento en Asia, América Latina y Oriente Medio. ¿El propósito? Atraer mercenarios extranjeros. En total, subraya el ministerio en sus siguientes líneas, desde el 24 de febrero de 2022, 11.675 mercenarios extranjeros de 84 estados han llegado oficialmente a Ucrania para participar en las hostilidades del lado de sus Fuerzas Armadas. En palabras de la defensa rusa, la mayor cantidad de mercenarios llegó a Ucrania entre marzo y abril de 2022. Sin embargo, después de las primeras pérdidas sufridas, la dinámica de su llegada disminuyó considerablemente. ¿De dónde venían? La investigación del organismo determinó que los grupos más numerosos procedían de Polonia. Hablamos de un estimativo de 2.600 personas. Se prevé que desde Estados Unidos y Canadá llegaron a combatir un poco más de 900 soldados. El ejército se potenció con la llegada de más de 800 personas de Georgia. Asimismo, Gran Bretaña y Rumania colaboraron con 700 soldados cada una. Croacia dispuso poco más de 300 personas. Francia y desde la parte de Siria controlada por Turquía enviaron 200 personas cada uno. Allegados oyentes, seguido a ello es donde el comunicado detalla que hasta el día 30 de junio se ha confirmado fehacientemente la destrucción de 4.845 mercenarios extranjeros provenientes en la gran mayoría de los casos de Estados Unidos, Canadá y países europeos. Ahora bien, no todos fueron eliminados. El testimonio ruso señala que un total de 4.800 combatientes extranjeros, tras lidiar con la actitud del régimen de Kiev hacia ellos, huyeron del territorio de Ucrania. Al día de hoy, 2.029 soldados privados continúan operando en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En esta instancia, el ministerio brindó datos que no podemos apartar. Entre ellos, se describe que según la información obtenida durante los interrogatorios de los militares ucranianos capturados, los comandantes de las Fuerzas Armadas de Kiev que operan en la línea de contacto no se hacen responsables de las pérdidas entre los mercenarios extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Esas palabras se traducen en que, en este contexto, durante los combates, en primer lugar, lanzan a las unidades tripuladas por extranjeros a asaltos de carne contra las posiciones rusas. Su evacuación también se organiza solo después de la retirada de los militares ucranianos. Pero eso no culmina aquí. El ministerio expresó que con el fin de ocultar las catastróficas pérdidas de personal en las tropas de Kiev, las autoridades ucranianas habrían puesto en marcha durante el último mes el reclutamiento de mercenarios extranjeros en Argentina, Brasil, Afganistán, Irak,
y en las zonas de Siria controladas por la Casa Blanca. La denuncia toma mayor escalada cuando se subraya que esto se está llevando a cabo sobre la base de instituciones ucranianas extranjeras con la ayuda de los servicios de inteligencia occidentales, principalmente de la Agencia Central de Inteligencia y empresas militares privadas que operan bajo su control. Al finalizar, Rusia acusó que los mercenarios extranjeros son utilizados por el régimen de Kiev como carne de cañón. Nadie del comando ucraniano lamenta su vida, remarcó la institución, agregando de inmediato que, por lo tanto, solo tienen una opción: escapar de Ucrania o morir. ¿Qué hará la potencia eurasiática? Las últimas líneas sentencian expresamente que las Fuerzas Armadas rusas durante la operación militar especial continuarán destruyendo a los mercenarios extranjeros independientemente de su ubicación en el territorio de Ucrania. Como señalamos al inicio de este informe, la guerra demanda cuerpos y muchas son las autoridades que están dispuestos a apostarlos. Ahora bien, hay un contexto que en las últimas semanas no ayuda demasiado, comenzando por el envío de armas prohibidas. El 7 de julio, la administración del presidente Joe Biden confirmó que suministrará a Ucrania bombas de racimo, cuyo uso, debemos alarmar, está prohibido en gran parte del mundo. Durante una conferencia de prensa, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional, anunció que el Pentágono está por formalizar el traslado. En esa línea, argumentó, reconocemos que las municiones de racimo crean un riesgo de daños a civiles por los artefactos sin estallar. Por eso aplazamos la decisión todo el tiempo que pudimos, pero también existe un enorme riesgo de daños civiles si las tropas y los tanques rusos arrollan las posiciones ucranianas y toman más territorio ucraniano y someten a más civiles. Oficialmente para Washington, la entrega de estos proyectiles es crítica, pero necesaria. Posterior a la confirmación, desde el mismísimo gobierno, varios países rechazaron su apoyo, entre ellos España, Alemania, Canadá, Austria, China y la misma Moscú, quien calificó esta decisión como un acto de desesperación e impotencia. Sobre este eje, nos parece imperante destacar que las bombas racimo se usaron por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial. Esta arma puede emplearse en bombas, misiles, cohetes y proyectiles de artillería. El meollo de la cuestión es que una vez lanzadas, se abren en pleno vuelo, esparciendo muchas minibombas sobre una amplia zona. En ese sentido, los especialistas alertan que al dispersarse, estas submuniciones pueden lastimar, mutilar e incluso matar civiles. Como si fuera poco, a todo ello se une el riesgo asociado a los proyectiles sin estallar que representan un peligro durante años. Compañeros y compañeras del canal, todo esto ocurrió en tan solo 72 horas. Esta es la palabra rusa en conjunto a la última decisión bélica de la potencia del norte. Desde aquí, como siempre, abogamos por un inmediato restablecimiento de las conversaciones de paz. Los representantes deben encontrar una solución con urgencia. ¿Usted qué opina al respecto? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.